Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice la palabra del Señor. Ahora me gozo, escucha esto, en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las, escúcheme lo que dice el apóstol Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Mientras leía la palabra en esta tarde hoy, estaba acá solo, mientras leía la palabra, el Señor me ministró. ¿Por qué? Ahí Pablo está hablando personalmente de él. Dice que él cumple en su carne, dice, las aflicciones de Cristo por la iglesia, que es el cuerpo de él, o por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muchas veces pensamos que los pastores, los ministros, no sufren. No sufren por el cuerpo de Cristo, no sufren por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estoy hablando de los ministros, ustedes son ministros. Amén. Y tú eres copastor de una iglesia. Se sufre muchas veces por el cuerpo de Cristo. Se sufre por la iglesia. Amén. Y muchas veces nosotros no queremos sufrir. Amén. En aflicciones, en cosas que pasan, cosas que suceden, no queremos sufrir porque pensamos que ser pastor es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Y a mí me han preguntado muchas veces, ¿usted es pastor? Y yo no quisiera. Amén. Pero el Señor me ha llamado a eso. ¿Cuántos dicen? Como ha llamado a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, versículo 25 dice, de lo cual fui hecho ministro. ¿Pablo pidió ser ministro? No. De lo cual fui hecho ministro. Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que, ¿qué dice? Anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quería romper con ese libro, con ese versículo, eso que está hablando el apóstol Pablo, porque, escucha esto, me ministró y quería que le ministrara a ustedes también. Amén. Por la iglesia se sufre. Ser cristiano se sufre. Si las personas quieren ser cristianos siendo fácil toda la cosa, una vida fácil, una vida, ahí no hay cristianismo. Aún la persona que tenga todas las comodidades del mundo, si no sufre por el evangelio, no es un cristiano verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Porque por el evangelio se sufre. ¿Sabe por qué? Porque Satanás quiere ministrar la mente esta todo el tiempo y como estamos en la carne, ahí se sufre. Ahí hay dolores de cabeza, ahí hay aflicción en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces ser cristiano no es fácil tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy quiero ministrar, o el Señor quiere ministrar bajo el título, escucha esto, la gloria de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la gloria de Cristo en nosotros? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en nosotros? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Para que sea Cristo glorificado. Porque eso vamos a verlo hoy, porque esa es la importancia de haber creído en el Señor, haber creído en Jesucristo. Que Él se glorifique en nosotros. Amén. Juan capítulo 17, Marisa, versículo 9 y versículo 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Para un momentico. Escucha, miren lo que el Señor le dice. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Amén. Porque muchas veces malinterpretamos de tal manera, amó Dios al mundo. Amén. Dice, ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10, Marisa. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Noten, por eso que les dije que quería ministrar, o el Señor quiere ministrar bajo el título, la gloria de Cristo en ellos. Mira cómo termina el versículo 10. Dice, y he sido glorificado en ellos. Amén. En el primer siglo de la iglesia, la tarea de los apóstoles no era, escuche esto, lo voy a ver así de esta manera y quiero que lo interpreten en el espíritu. No era tanto como predicar la palabra de Dios, sino que Cristo fuera glorificado. ¿Y cómo es Cristo glorificado? A través del testimonio y la palabra. Porque tú puedes predicar la palabra, pero si no hay testimonio. O si quieres no prediques la palabra, pero hay testimonio. Porque de la mejor manera que muchas veces se predica la palabra es con el testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, yo he sido glorificado en ellos. Y por eso es que el Señor quiere ministrar hoy bajo el título, ¿cuál es la gloria de Cristo en ti? ¿Cuál es la gloria de Cristo en mí? ¿Qué ha hecho el Señor para que eso sea manifestado en tu vida?
versículo 22 de ahí mismo de ese capítulo y versículo 23, Marisa. La gloria que me diste, yo los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué dice? La gloria que me diste, yo se las he dado a ellos, para que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Eso es parte de la gloria de Cristo entre nosotros. Unidad. Si no hay unidad entre nosotros, aunque somos de diferentes lugares del mundo, si no hay unidad, ¿cómo Cristo puede glorificarse? Y hoy el Señor les va a ministrar algo interesantísimo que me ministró a mí mientras estudiaba y leía esto. Amén. ¿Sigue, Marisa? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí es donde se manifiesta la gloria de Cristo. La gloria de Cristo no se manifiesta en tu casa. La gloria de Cristo no se manifiesta como tú piensas que tiene que ser. La gloria de Cristo se manifiesta en unidad. Si no hay unidad, no se puede manifestar la gloria de Cristo. Si no hay unidad en un hogar, no se puede manifestar la gloria de Cristo. Si no hay unidad en el matrimonio, no se puede manifestar la gloria de Cristo, aunque pensamos diferente. Por un ejemplo, mi esposo y yo, ella tiene carácter diferente, yo tengo uno diferente. Pero en la medida que sucede, en la medida que va pasando el tiempo, Cristo perfecciona nuestro carácter y nos hace uno. Porque la Biblia dice que uno solo creó en dos. Los unió, dice, ya no son más dos, sino una sola carne. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gloria de Cristo. Si no es así, Cristo, no hay gloria de Cristo. Usted nada más tiene pensamientos, ideas cristianas y letras, pero no hay gloria. Y la única manera que Cristo se manifiesta es con su gloria. Dice, yo les he dado mi gloria y ellos se han manifestado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, os ruego, mis hermanos, que piensen una misma cosa, que hablen una misma cosa, cuando nos salimos de la palabra de Dios, perdemos la relación entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya la gloria de Cristo empieza a menguar y ya no crece. ¿Están acá? Amén. Dice, para que ellos sean perfectos en unidad. La palabra perfección que aparece en la Biblia, en el lenguaje original que fue escrita, no se traduce así, como dice ahí perfección, porque sean perfectos, dice sean maduros en unidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas, tanto como iglesia como congregación, como en tu vida personal, lo que comienza a hacer el Espíritu Santo es a organizar lo que estaba desorganizado. Y empieza a traer unidad, empieza a traer restauración a tu vida. Amén. A tus hijos, a tu casa, a tu hogar. Pero, escucha esto, tienes que dejarlo que Él haga el trabajo. Si tú no lo dejas que Él haga el trabajo, en vano es que sigas creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas el querer como el hacerlo. El Espíritu Santo jamás te va a decir, ay, tengo deseo de ir a la iglesia y te quedas en tu casa. Eso no es de Dios. Cuando el Espíritu Santo te dice, ve a la iglesia, no te quedes en tu casa, ve a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo te dice, haz una cosa, hazla. Porque Él te va a dar el querer, te va a dar también para el hacerlo. Eso es gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estés en tu casa, estoy hablando de la congregación, cuando estés en tu casa y el Espíritu Santo te diga, tienes que ir a la iglesia, vaya a la iglesia, amados. No se quede con el pensamiento humano, porque ese pensamiento humano y el pensamiento humano te lleva a la obra de la carne. Y ya ahí no hay gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Están acá? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ok, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él obra, Él va obrando, Él va perfeccionando, Él va ministrando, Él va restaurando. ¿Por qué? Por dos razones. Vamos a verlo como lo dice la Biblia. Número 1, Juan, capítulo 15, versículo 26 y versículo 27. Atiendan esto, muchachas, muchachos. Fíjate, ustedes que son jóvenes. Atienden esto, escuchen esto. Porque muchas veces, porque somos jóvenes, escuchen esto, porque somos jóvenes, atiendan esto que les voy a ministrar. Porque somos jóvenes, nos falta, escuchen esto, nos falta lo que es la esencia de la administración de la fe en lo que es en la palabra, en lo que dice la palabra. Escuchen esto, ustedes, no vale solamente a los jóvenes, a todo el mundo, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo? ¿Cuántos han sentido la manifestación del Espíritu Santo en tu vida? Si el Espíritu Santo no se ha manifestado en nuestras vidas, escuche esto no podemos creerlo. Usted solamente lee ahí y dice, bueno, ahí lo dice, yo lo creo, pero usted no lo ha experimentado.
Entiendan esto. Juan capítulo 15, versículo 26 y versículo 27, Marisa. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Escucha. Cuando el Espíritu Santo venga, número 1, dice el Espíritu de verdad. Dice, Él dará ¿qué? ¿Testimonio de qué? Dice, Él dará testimonio de mí. Queriendo decir, escucha esto, que lo primero que hace el Espíritu Santo cuando está entre nosotros, entendiendo el contexto, cuando está entre nosotros, entre la congregación, entre la iglesia, lo que hace es testificar de Jesús. Número 1. Y número 2, escucha esto, lo que comienza a hacer en tu vida es restaurar todo lo que está perdido. Todo lo que no encuentras en el Señor, eso es lo que comienza a hacer el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Sí, me parece, versículo 27, perdón. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y vosotros daréis testimonio también. ¿Por qué? Escucha esto. ¿Por qué? Cuando los apóstoles salieron a predicar, ellos predicaron el evangelio, ellos predicaron la palabra, pero predicaron la palabra dando testimonio de Jesús, dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, dando testimonio de que había muerto y había resucitado. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo en nosotros cuando viene el Espíritu Santo? Hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, a través de la predicación del testimonio de la palabra. Porque a veces nos da miedo decir que somos cristianos. Muchas veces que ustedes son jóvenes en las escuelas, se relacionan con personas que no son cristianas, igual que yo. Me relaciono con personas que no son cristianas. Y a veces, escucha esto, por el temor de que la gente piense que tú eres cristiano, se te olvida decir que eres cristiano. Pero gracias a Dios que, en mi caso, como pongo yo como ejemplo, en mi caso, cada vez que eso aprendo, yo soy cristiano. Entonces la gente comienza a respetarte. ¿Cuántos dicen amén? Porque entonces ya ahí empieza, le predicas de la palabra. Pero eso tiene que ser con autoridad. Eso tiene que ser con fe, eso tiene que ser con poder. Porque ese es el poder del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a los apóstoles, cuando los presenten delante de los magistrados, delante de las leyes, no se preocupen por las palabras que han de decir, porque el Espíritu Santo en vosotros es el que predicará la palabra. Eso es gloria, eso es poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si no tenemos eso activo en nosotros, si no tenemos ese deseo, esa pasión en nosotros, ese espíritu, si el Espíritu Santo no provoca eso en nosotros, ¿en dónde se queda la gloria de Cristo? ¿Dónde se queda si Cristo constituyó la iglesia para que Él fuese glorificado? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo produce en nosotros compromiso. Cristo produce en nosotros sí, sí, no, no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Qué lindo. Número 2. ¿Por qué el Espíritu Santo cuando está en nosotros restaura? ¿Por qué el Espíritu Santo cuando está en nosotros da testimonio de Él? Esa es la tarea del Espíritu Santo. Dar testimonio de Jesús. Si el Espíritu Santo no está dando testimonio de Cristo entre nosotros, entonces no hay gloria de Cristo. Número 2. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Para un momento. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Y por qué entonces hay tanta confusión en la iglesia hoy en día? ¿Por qué hay tanto error en la iglesia hoy en día? ¿Por qué hay tanta división en la iglesia? ¿Por qué hay tanta envidia en la iglesia hoy en día? ¿Se envidian los unos a los otros? ¿Se maltratan los unos a los otros? ¿Saben por qué? Porque no está orando el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios obra, lo que trae es unidad a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Sigue Marisa? Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sigue Marisa? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Oh, wow. Él me glorificará. ¿El Espíritu Santo qué es lo que hace? ¿Glorificar a quién? A Jesús en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto hoy no sobreabunda en las iglesias. Ni abunda, diría yo. ¿Cuántos dicen amén? Y hace falta una reforma entre nosotros. Hace falta una restauración entre nosotros. Con ese tema. ¿Están acá? Amén. Entonces tenemos que preguntarnos a veces, si yo he creído en el Señor, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está?
Porque Él lo mandó a todo el que cree. Él dijo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Amén. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles con todos los discípulos en día de Pentecostés? Dice la Biblia, estaban todos unánimes. ¿Dónde Cristo constituyó el templo? Las 4 paredes. O la gente dice, no, las 4 paredes no son necesarias. No, para predicar la palabra no, es verdad. Pero Jesucristo dijo, vayan, espérenme en el aposento. Jesucristo dio una orden en un lugar específico. Dijo, vayan, espérenme en el aposento alto. Un lugar, un cuarto. Vaya, espérenme allí. Entonces Jesús dio una orden de hacer una congregación y mientras estaban allí, estaban orando. Dice, de repente descendió el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos, ¿qué? A ver, digan ustedes. Estaban todos unánimes. ¿Qué dice? Juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló. Y dice, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Sigue, versículo 3. Y de repente, dice, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Siga. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo cuando vino? Dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a magnificar el nombre de Dios, el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes, ¿qué estaba pasando? Estaban todos unidos, juntos, unánimes. Para que se cumpla, escuchen esto, para que se cumpla la palabra unidad, no necesitamos, escuchen esto, no necesitamos pensar igual. Lo que necesitamos es estar de acuerdo. Un mismo sentir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque todos tenemos diferentes caracteres. ¿Cuántos dicen amén? Pero en la unidad es donde viene y se pone el poder de estar en acuerdo. Amén. Y así podemos edificar una iglesia sana. No una iglesia llena de cosas raras y ¿cuántos están acá? Amén. Una iglesia sana. Así como podemos edificarla. Unidos en amor. Como dice la Escritura. El poder de Cristo se encuentra en la unidad. No en la desunidad. En la desunidad se encuentra Satanás. No Dios. Dios nunca desune nada. Amén. Dios separa la luz de las tinieblas. Pero Dios nunca va a desunir la luz. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia fue luz, fue puesta por luz. Nosotros como cristianos fuimos puestos para con luz. Amén. Entonces el Señor nunca nos va a dividir entre nosotros. ¿Quiénes son los que el Señor va a dividir? El trigo de la cizaña. Y muchas veces permite que crezcan juntos. Amén. Pero Dios nunca va a desunir la luz. Y la Biblia dice que todo el que ha creído en el Señor es luz. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Santiago, capítulo. Quiero que veamos esto para que entiendan. Escucha esto. ¿Por qué? Escucha esto. La desunidad viene de Satanás y no viene de Dios. ¿Por qué la gloria de Cristo se encuentra en la unidad y no en la desunidad? Amén. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, Marixa. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta, ¿qué dice? En sabia mansedumbre. Siga. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Para. Porque quiero conectártelo con lo que nos está ministrando el Señor. Escucha esto. Si tenemos celos y contiendas entre nosotros, escucha esto, no mintamos en contra de la verdad. Escucha esto, porque hacerlo es hacer, en otras palabras, el testimonio de Jesús en nosotros mentiroso. Porque el testimonio de Cristo en nosotros lo que hace es traer unidad y no desunidad. Todo lo que trae desunidad viene de Satanás, viene del infierno, viene de los demonios, pero no viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la intención siempre de Satanás es desunirte como persona, como matrimonio y como iglesia.
Esa es la intención de Satanás siempre. Cuando tú disiernas eso en tu vida, ponle un stop a lo que está pasando y sométete a Dios. Tanto hombre como mujer o hombre, como entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es como se puede edificar la iglesia. Si no se edifica así, no se puede edificar. ¿Sigue, Marisa? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál? El celo, la contienda, las amarguras, los chismes, los bretes, la murmuración. Cuando eso no desciende de lo alto, dice. ¿Antes qué? ¿Se dice? Sino terrenal, animal, diabólico. Terrenal, es de la tierra. Es animal. Ustedes saben que los animales en la vida son comparados como irracionales. No razonan. Nosotros como seres humanos a veces somos iguales que los animales. No razonamos. ¿Cuántos dicen amén? Queremos tener la razón en todo siempre. No pedimos perdón. No cedemos perdón. Y nos volvemos en ese momento irracionales como los animales. Le voy a decir lo que me enseñó el Señor una vez. Escuchen esto. Cuesta un hombre, cuesta un varón de verdad pedir perdón. O una mujer. Bajar la cabeza y reconocer. Cuando dicen amén. Antes yo era duro y me costaba pedir perdón. Me costaba ceder perdón. Pero gracias a Dios, esa gloria de Cristo en mi persona, hablo de mí, de mi persona, el Señor la ha pulido. Y en el momento que tengo que pedir perdón, lo reconozco delante de Dios y no espero a mañana. Lo hago inmediatamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando sé que tengo que pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? O cuando el Señor te dice perdona. O pide perdón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue, Marisa. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención y hay toda obra perversa. Celos y contención son problemas, discusiones. Yo tengo la razón, tú la tienes, yo no la tienes, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro, yo soy aquí, yo soy allá. Ahí hay todo, dice que hay toda obra perversa. Eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue, Marisa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Ahora, la sabiduría que viene de arriba, la de lo alto, es primeramente pura. Todo lo que es puro es amable, es sincero, es humilde. Sigue, Marisa. Después pacífica. ¿Después qué cosa es? Pacífica. Es pura primeramente, después pacífica. Siga. Amable. Amable. Benigna. Siga. Llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia. ¿Y qué? Y buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. Te di hasta el versículo 18, ¿verdad? Sigue. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. De eso predicamos hace unos domingos, ¿no? Acerca de lo que es la paz. ¿Qué es vivir en paz? ¿Por qué tenemos que vivir en paz? ¿Cómo se predica la palabra de Dios? La palabra de Dios se predica en paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, no quiere decir que en algún momento tengas que contender por la fe. Contender por la fe es aquellos que quieren contradecir todo lo que dice la Biblia. Usted contienda por la fe, pelee por la fe, discuta por la fe. Amén. Pero el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Y cuál es el fruto de justicia? Escucha esto, si no existe esto antes de existir las demás cosas, no puede haber nada. Si el Espíritu Santo no obra entre nosotros como persona, como matrimonio, como iglesia, no obra entre nosotros, no puede haber lo demás, no puede haber fruto de justicia. No puede haber. ¿Están acá? Escucha esto. En la Torre de Babel, ¿qué pasó? En la Torre de Babel, cuando los hombres se quisieron rebelar en contra de Dios. Escuchen esto que les voy a decir, porque esto quiero que se lo graben en su mente y se lo lleven a sus corazones. Escuchen. En la Torre de Babel, cuando el hombre se rebeló contra Dios y quiso hacer una torre para llegar al cielo, para vengarse de Dios, dice algunas traducciones más antiguas. Escuchen esto. Para vengarse de Dios, dice que Dios los confundió y le dio diferentes lenguajes y ninguno se podía entender entre sí. ¿Por qué pasó eso? Por la rebeldía, por la contención, por la amargura, por la rebelión en contra de Dios. Donde hay contención, hay rebelión en contra de Dios, porque está en medio de Satanás. Y Satanás es el único que se rebeló en contra de Dios. Escucha esto. Hubo confusión
por la desobediencia. Pero cuando descendió el Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que hubo? Obediencia y unidad. Y entonces el Espíritu Santo trajo unidad otra vez al pueblo de Dios, a los hijos de Dios trajo unidad. La desobediencia trae desunidad. Trae amargura, trae celo, trae rencor, trae contienda, trae murmuración, trae toda clase de pecado que viene del infierno y de los demonios y de esta obra, de esta carne pecaminosa. Pero cuando está el Espíritu Santo, lo que trae es unidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Qué lindo. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 5. La desobediencia trae toda maldición y trae todo desagravio a tu persona, a Dios, trae todo tipo de deshonra, pero la obediencia trae bendición. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 5, Marisa. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. ¿Qué dice? Para que sean consolados. ¿Qué dice? Vuestros corazones. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Unidos en amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Bueno, ustedes no estuvieron la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Te lo voy a decir un pensamiento que viene del diablo. Escucha esto. El pastor no me llama, no me manda saludos, no me dice nada. Salúdalo tú. Ustedes saben cuántas cosas. No lo hablo de mí solamente, hablo de todos los que me ven por acá por la internet. Hablo de todos los que tienen un ministerio pastoral. ¿Ustedes saben cuántas cosas tiene un pastor en la cabeza? A veces se le olvidó. Mándale un mensaje tú. Él es un hermano igual que tú. Él no es diferente, él es un hermano igual que tú. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están acá? De lo contrario, es un pensamiento del diablo. Nunca lo recibas. Mándalo a la obediencia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Unidos en amor. Sigue, Marisa. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¡Bum! Para ahí, mira lo que dice. Unidos en amor. Hasta alcanzar, escuchen esto, mira lo que trae la unidad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por la riqueza del Señor? No prosperidad financiera, estoy hablando de lo interior. El apóstol Pablo dijo, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma. Escucha esto, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento y sabiduría en el Señor. Pero eso no puede venir si no hay unidad, hermanos míos. Ni en tu vida personal, ni en tu matrimonio, ni en tus hijos, ni en la iglesia, ni en ningún lugar. Ni en el centro de trabajo donde trabajas, ni en ningún lugar. Si no hay unidad. Escuchen esto. ¿Ustedes han conocido personas que les gusta desunir familias? ¿Ustedes han conocido ese tipo de personas? ¿Ustedes saben por qué esa persona es así? Porque esa persona no está unida ni con ella misma. Con él mismo o con ella misma esa persona está desunida. Y lo que quiere hacer, ahora no es la persona, es lo que opera en la persona. Lo que quiere hacer es a su paso desunirlo todo. Nunca permitas este tipo de persona en tu vida. A no ser que el Señor te dé la oportunidad de ministrarle. Si se arrepiente, dice la palabra, bendito el Señor. Si no, que agarre su camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siga, Marisa. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Para un momentico. Dice, observando ¿qué? Vuestro buen orden. ¿Qué dice? Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando, ¿qué dice? ¿Vuestro qué? Vuestro buen orden. ¿Y qué más dice? Y firmeza en vuestra fe en Cristo. Escucha esto, donde hay unidad, hay orden. ¿Cuántos dicen amén? Donde no hay unidad, no hay orden, hay desorden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Sigue, Marisa, anda, versículo 5, está bien así ya. Escuchen esto. Ahora, vamos a cerrar, vamos a terminar, escuchen esto, con lo siguiente. ¿Por qué
¿Por qué el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, dice que leímos ya en los versículos anteriores, para no volver a recordarlo, dice que Él, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará? Amén. Jesús le dijo a los apóstoles en esa oración, dijo, Él me glorificará porque ustedes estuvieron conmigo desde el principio. ¿Cuántos han creído en el Señor desde el principio? Amén. Hace tiempo crees en el Señor, hace tiempo creo en el Señor, hace tiempo, desde el principio creímos en el Señor. Ahora miren esto que les voy a ministrar acá. ¿Por qué el Espíritu Santo no se puede manifestar hoy como Él quisiera manifestarse en la iglesia? Porque hay desunidad. Ustedes saben por qué no pasan más milagros, no pasan más cosas hoy en las iglesias. Porque no hay unidad. El cuerpo entero de Cristo está desunido. Y ahí no se puede manifestar el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero donde hay unidad, escuchen esto, donde podemos edificar una iglesia con unidad, usted puede confiar que el momento en punto que usted entre por la puerta de la iglesia, si usted viene enfermo, usted es sano. Si usted viene con una pata jorobada, usted sale enderezado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vienes inválido y se levanta. Voy más lejos. Si vienes en un muerto, se levanta. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es con mente, con unidad. Restauración en la familia, en matrimonio, en unidad. Si no, no hay. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y les voy a decir esto que estoy sintiendo ahora mismo en mi corazón. Escuchen esto. Siento como ganas de llorar. Pero ¿saben por qué? No soy yo. No soy yo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que anhela el Espíritu Santo. Ver una gente, ver familias unidas y que Él se pueda manifestar. Pero si no, no se puede manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dice, Él nos anhela. ¿Ustedes han anhelado algo celosamente? ¿Ustedes han anhelado algo con deseos urgentes en tu vida? ¿Sí o no? ¿Qué tú sientes? ¿No sientes algo bonito y a la misma vez como medio triste? ¿Verdad? ¿Sí o no? Así se siente el Espíritu Santo muchas veces. Y peor aún, Él es más santo que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Siga, Marisa. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Un momentico, vayan entendiendo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Siga. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Escuchen esto, ahí no está la administración. Quiero que leas, quiero que entiendas, pero quiero que ahora recibas en dónde está la administración de esto. Amén. ¿Quién es el que cree? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso está bien, qué lindo. Míralo, está ahí. Sigue, Marisa. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Para. Entonces, ¿quién es el que testifica de que tú has creído? Entiendan. ¿Quién es el que testifica de que tú has creído? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está obrando todavía ni en tu vida personal, ni en tu matrimonio, ni en nosotros como iglesia, no puede testificar de Cristo. Entonces, significa que usted no ha creído todavía correctamente. Entonces, no puede haber una manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí, Marisa? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Para. 3 dan testimonio en el cielo. Entiendan esto, escuchen esto. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Dónde es el testimonio? ¿En dónde? En el cielo, no aquí en la tierra, en el cielo. ¿Sigue, Marisa? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo en el cielo testifican. ¿De qué? Del testimonio de Jesús. Del que ha creído en Jesús. O sea que en el cielo hay una reunión constante diciendo, este se ha creído porque ha testificado a través del Espíritu Santo que Cristo es el Hijo de Dios, murió y resucitó. Y el Espíritu Santo dice que Él es la verdad, está dando testimonio a través de Él en la tierra. Estos 3 testifican en el cielo eso, esa fe, esa creencia que has tenido en Él. ¿Sigue, Marisa? Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Para un momentico, ahora 3
son los que dan testimonio ¿en dónde? Ya no en el cielo. Ahora hay 3 que dan testimonio ¿en dónde? En la tierra. Primero hay 3 en el cielo, ahora hay 3 en la tierra. ¿Siga? Para un momentico, el Espíritu con S mayúscula, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu, dice el agua. ¿Qué es el agua? La palabra. La palabra de Dios. Escucha esto, la palabra de Dios es comparada con el agua, es comparada con un río de agua viva. El Espíritu Santo, la palabra, ¿y qué dice? Y la sangre. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio del sacrificio de Cristo en la cruz, aquí en la tierra, y da testimonio de la palabra. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles cuando salieron a predicar la palabra después que recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? A testificar de la gloria de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, amados míos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Jesús lo dijo con su boca. Él dijo, cuando Él venga, Él me glorificará a mí. ¿Eso fue para aquel tiempo nada más? No, es para hoy también. ¿La iglesia sigue vigente? Sí, claro que sigue vigente la iglesia. Entonces, 3 dan testimonio ¿en dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Allá. Una reunión constante, porque Satanás está acusando constantemente a los hijos de Dios. Allá hay una reunión constante. Este da testimonio, este da testimonio, este da testimonio, y están ahí constante, y dice, este da testimonio, este da testimonio. El que no da testimonio es el que no tiene el Espíritu Santo, porque el que tiene el Espíritu Santo testifica del Señor, testifica de su fe, porque dice, esta es la fe que ha vencido al mundo, aquel que cree en el Hijo de Dios. Entonces viene el contexto y te enseña que dice que hay 3 en el cielo dando testimonio y hay 3 en la tierra dando testimonio. ¿Sigue, Marisa? Y estos 3 concuerdan. Dice, ¿y estos 3 qué dice? Concuerdan. Una traducción más antigua dice, y estos 3 están en unidad. Ustedes creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 son uno solo, ¿verdad? Son uno solo, ellos no se separan. Tienen tres formas diferentes de operar, de obrar, pero son uno solo. ¿Ellos se desunen? No, Jesucristo lo dijo, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Para que el mundo conozca mi gloria. La gloria que me diste desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí, Marisa? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora, si nosotros creemos más, te lo voy a parafrasear así de esta manera, si nosotros creemos más en las cosas de esta tierra, mayor es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y las cosas de esta tierra traen desunidad si no se aprenden a manejar con sabiduría. Con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Siga, Marisa. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces no es decir que creíste porque creíste. No es decir que crees en Jesús. El que cree en Jesucristo tiene el testimonio en él mismo. Ahora, el contexto de la literatura no apunta solamente para los apóstoles ni para el tiempo en que se escribió la Biblia. Apunta para todo el mundo, porque dice el que cree tiene el testimonio de Jesús en él mismo. Como el apóstol Pablo dijo, yo traigo en mí las marcas de Cristo. ¿Qué traía Pablo en su cuerpo? Azotazos. ¿Qué traía Pablo en su cuerpo? Apedrado fue, que lo dejaron por muerto. Eso es traer las marcas de Cristo en tu persona. Dice, el que cree, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. El que no cree, escucha esto, a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo? Número 1, que Él es el Cristo. Él es el Mesías. Número 2, resucitó de los muertos. Y número 3, el Espíritu Santo dijo, cuando Él venga, Él dará testimonio de mí. Entonces la pregunta que yo les hago hoy es la siguiente. ¿Cuál es la gloria de Cristo en tu persona? Porque el apóstol Pablo dijo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es Cristo en nosotros el que testifica. Sigue leyendo, Marisa. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Entonces dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero miren la fe, versículo anterior, miren la fe. ¿Cuál era? El que ha creído en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. Y para reflexionar, cierro con esto, con lo que les he estado diciendo desde que comencé. ¿Cuál es el testimonio de Cristo en ti? No para que me respondas, para que reflexiones. ¿Cuál es el testimonio de Cristo en ti? ¿Cuál es el testimonio de Cristo en mí? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todos tenemos que aprender de esto. Para que una iglesia crezca sana, tiene que crecer en unidad. Cuando se mete la desunidad, acaba. No solamente la iglesia, no hablo solamente de la iglesia, hablo de nosotros como iglesia y como personas que somos. Porque ustedes son un matrimonio, ustedes son un matrimonio, ustedes son un matrimonio, ustedes son otro. Escucha esto. Y el trabajo mayor que tiene Satanás son dos. Escucha esto, dos. Destruir los matrimonios. Escucha esto, destruir los matrimonios y destruir la iglesia. Porque la iglesia también es un matrimonio. La iglesia y el Señor. El Señor el esposo y la iglesia la esposa. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el trabajo de Satanás. ¿Y cómo lo hace? A través de la desunidad. La desunidad lo divide todo a su paso y tuvo una victoria sobre la congregación. No voy a decir iglesia, sobre la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.